Hola y bienvenidos a la parte número 2 de nuestro video. Aquí ya comenzamos. Vamos a ingresar entonces nuestra bobina de trabajo. Vamos a comenzar con este rollito. La entrada está aquí y está entrando en este sentido. ¿Ok? Así vamos a ingresar inicialmente. Vamos a quitar este amarre. Y vamos a ingresar nuestra bobina. Recuerden que vamos, paso 4, vamos a entrar en esta ranura y vamos de aquí hasta aquí. ¿Ok? Paso 4, centrado. ¿Ok? Dejando libre estas dos. Nos podemos ayudar de una espátula como esta. Esta es de madera y lo que hacemos es tratar de ayudarnos con esta espátula cuando los dedos no nos dan. ¿Ok? Ok, ahora que ya tenemos aquí ahora que ya lo tenemos ahí, nuestro rollo de alambres, vamos a poner ya su aislante, ¿ok? Ahí lo tenemos. Vamos para el otro lado. Yo le voy a dar vuelta. Yo le voy a dar vuelta para poder trabajarla ahora al otro lado. Vamos a soltarle el amarre que hay aquí. Ok, ya lo soltamos. Y ahora vamos a empezar a ingresar. Ya saben, paso 4. En este momento estamos aquí. Estamos aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4. Tenemos que entrar en esta ranura que se las voy a marcar. Esta. Y por cierto, pues esta va a ser nuestra entrada. Esta va a ser nuestra entrada de la bobina de trabajo. Ahí lo pueden ver ustedes. Esta es la entrada de la bobina de trabajo. Y nuestra salida va a ser aquí. Es decir, la salida de este rollo de bobinas. Ok, vamos a meter entonces ya el alambre a donde corresponde, que es aquí. Ok. Y ahora le vamos a poner su respectivo aislante.
Aquí nosotros tenemos nuestra entrada. Esta es la entrada de nosotros, ¿verdad? Donde inicia nuestra bobina de trabajo. Ya saben que entramos de derecha a izquierda en este sentido, ¿ok? Bueno, entonces ahora para instalar la otra bobina vamos a darnos cuenta de que como entramos aquí en el sentido contrario a las agujas del reloj, ahora esta bobina tiene que entrar en el sentido correcto de las agujas del reloj. Es decir, aquí está la continuación de la bobina, aquí en este hilo, y entonces nuestra bobina va a ir instalada aquí. Va a ir instalada entre esta ranura y esta ranura, cumpliendo con el paso número 4. Entonces, si nosotros entramos aquí y salimos por la izquierda, ahora por la izquierda es que vamos a entrar. Le vamos a dar vuelta al estator. Vamos a levantar nuestra bobina. Vamos a levantar un poco. Ahí la tenemos levantada. Y vamos a entrar, como te dije, por la izquierda. Entonces, ¿cuál es nuestra entrada aquí? Nuestra entrada es la que lleva este hilo de continuación entre bobina y bobina. Si salimos por acá, vamos a entrar ahora por este lado. Entonces, vamos a ingresar a nuestra izquierda con nuestro rollo de alambres. ¿Ok? Vamos a soltar aquí el otro amarre. Ya había soltado el primero. Ok, ahí lo tenemos. Ahora vamos a ingresar el resto de la bobina en la siguiente ranura. Es incómodo trabajar este tipo de bobinas, pero también es relativamente rápido hacerla. Y le ponemos su aislante. Aquí ya tenemos la bobina de trabajo instalada. Vamos entonces a continuar con la bobina de arranque. En este caso vamos a utilizar nuestro alambre calibre 32, ¿ok? Ahí lo tenemos, calibre 32. Así que vamos a comenzar. Vamos a ponerlo como siempre, como ya lo habíamos dicho antes. Vamos a amarrarlo en el tornillito.
Vamos a amarrarlo en el tornillito para que se quede ahí para el inicio, ¿ok? Entonces aquí ya comenzamos, vamos a comenzar a dar nuestras 550 vueltas, ¿ok? Así que aquí vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 48, 49, 50, 550 vueltas. Le ponemos un tape para sostenerlo temporalmente. Aquí ya tenemos nosotros nuestra bobina de arranque terminada. Tenemos 550 y 550 vueltas. ¿Ok? Entonces aquí viene lo interesante. Vamos a hacer el corte aquí. Como ya terminamos nuestra bobina de arranque, vamos a cortar aproximadamente por aquí la salida de nuestra bobina de arranque. Cortamos por aquí. Aquí tenemos nuestra salida de la bobina de arranque y entonces ahora viene, como les decía, lo importante y lo esencial en este video también. Nosotros a partir de ahorita vamos a empezar a hacer nuestra bobina auxiliar, o sea, la de las velocidades. Entonces, la bobina nosotros la vamos a enrollar aquí mismo sobre la bobina de arranque. Vamos a hacer dos bobinas. Una bobina, como ya les había dicho, de 80 vueltas. Y cuando hablo de una bobina auxiliar de 80 vueltas, estoy hablando de dos rollos de alambre de 80 vueltas cada una. Entonces, aquí mismo, sin sacar la bobina de arranque, vamos a empezar a enrollar en este rollo y en este rollo 80 vueltas y 80 vueltas para concluir con la primera bobina auxiliar, ¿ok? Luego que terminemos esta bobina auxiliar de 80 vueltas, no vamos a quitar todavía la bobina de arranque, sino que también sobre la misma bobina vamos a enrollar la otra bobina de 60 vueltas aquí y 60 vueltas también aquí. ¿Correcto? Así es como van a ir nuestras bobinas auxiliares juntas o mezcladas o sobre la bobina de arranque en un solo rollo de alambres. ¿Ok? Eso es lo que mucha gente no te explica bien y entonces andas confundido y preguntándote dónde es que están las velocidades o cómo se acomodan o cómo se instalan las velocidades dentro del mismo estator. Y es que van en la misma bobina de arranque, van enrolladas las mismas bobinas auxiliares y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ok, entonces ya te dije que tenemos aquí la salida de nuestra bobina de arranque y lo que vamos a hacer ahora, vamos a enrollar esto para que se nos quede quietecito el alambre ahí y no se nos vaya a soltar. Ok, entonces tomamos nuestro alambre y vamos a instalarlo igual como hicimos cuando iniciamos también a hacer nuestra bobina de arranque. Ok, vamos a empezar, vamos a enrollar aquí mismo nuestro alambre, desenrollamos aquí y entonces vamos a juntar este alambre de acá de la bobina de arranque, lo juntamos con el alambre con el cual vamos a empezar a realizar nuestra bobina auxiliar de 80 vueltas. Entonces vamos a ponerlo ahí, aquí. Ahí lo dejamos y ahí están juntos los dos alambres y vamos a comenzar a hacer nuestra bobina de 80 vueltas. ¿Ok? Comenzamos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, recién terminé las primeras 80 vueltas de nuestra primera bobina auxiliar, ¿verdad? Entonces ahora voy a comenzar el segundo rollo de la bobina auxiliar de 80 vueltas en este rollo de nuestra bobina de arranque. Entonces continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 78, 79, 80. Ok, aquí tengo mis 80 vueltas. Aquí tengo ya mis 80 vueltas de mi primera bobina auxiliar y entonces ahora lo que voy a tratar de hacer es cortar aquí, cortar porque esta es ya mi salida de la bobina de la primera bobina auxiliar de 80 vueltas, la voy a unir con la salida que tengo aquí de la bobina de arranque. Ok, aquí tengo mis dos salidas y entonces aquí tengo mis dos salidas, la de arranque y la de la bobina auxiliar que acabo de hacer. Entonces voy a recortar al mismo nivel, ¿verdad? La bobina auxiliar que acabo de hacer, le voy a poner este tape de seguridad para que no se me vaya a desenrollar mi bobina y voy a ponerle un amarre. Voy a ponerle un amarre a esta bobina. Ok, aquí tengo ya aseguradas mis bobinas. Ahora tengo que empezar de nuevo con una nueva bobina que se llama bobina auxiliar número 2 y son 60 vueltas. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Voy a tomar de nuevo mi alambre. Voy a tomar de nuevo mi alambre y voy de nuevo a soltar aquí para unir esta nueva entrada de la bobina nueva que voy a hacer, que es la bobina auxiliar de 60 vueltas, y voy a unirlas entradas con entradas para empezar de nuevo, como te decía, una nueva bobina. Ahí las dejo y empiezo otra vez a enrollar. Pero antes, obviamente, tengo que quitar el amarre que le puse aquí a la bobina. Quito el amarre y entonces voy a empezar a embobinar mi segunda bobina auxiliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Entonces aquí ya nosotros tenemos nuestra bobina de 60 vueltas finalizada. Entonces soltamos con cuidado, soltamos aquí y aquí tenemos nuestra salida. Unimos esta salida con esta salida. Ok, entonces aquí las tenemos las tres. La salida de la bobina de arranque y también la salida de la bobina auxiliar de 80 y la otra salida de la bobina auxiliar de 60 vueltas. Ok, entonces vamos a ponerle este tape para mientras aquí, mientras le ponemos los respectivos amarres. Ok, ahora quiero que se fijen en un pequeño detalle. Esto que ustedes miran aquí son empalmes que tuve que hacer porque no tenía suficiente alambre disponible en un solo tiro, digamos, como debería de ser, sino que tuve que realizar empalmes aquí para poder completar las vueltas. Es por eso que ustedes miran un poco desorganizado ahí, ¿verdad? El alambre, porque lo enrollé a como pude ahí, ¿ok? Tuve que enrollarlo nuevamente aquí para poderlo después pasar aquí a las bobinas, ¿ok?
Entonces, a pesar de esto, no tiene que haber problema con nuestro motor, porque si está bien soldado esto, no les tiene que dar ningún problema. Es decir, que les estoy poniendo una situación en donde nos vamos totalmente abajo, se puede decir, para que ustedes vean de que así como lo estamos embobinando a mano y todavía empalmado, se puede echar a andar un motor sin ningún problema. ¿Ok? Así que voy a sacar las bobinas y ya vamos a continuar. Ya nosotros tenemos aquí nuestra bobina de arranque con sus auxiliares y tenemos aquí nuestro estator donde ya tenemos nuestra bobina de trabajo y aquí en este punto negro que te acabo de marcar es donde inicia nuestra entrada o donde está la entrada de la bobina de trabajo y sale por aquí. ¿Ok? O sea que nosotros entramos aquí en este sentido, metimos la bobina en este sentido en contra de las manecillas del reloj y cuando ya instalamos esta lo hicimos a favor de las manecillas del reloj, es decir, entramos por aquí y salimos por aquí, es decir, así. Eso mismo vamos a realizar nosotros con nuestra bobina de arranque de la misma manera como metimos esta bobina de trabajo, así vamos a meter nuestras bobinas de arranque y auxiliares. Pero ¿en cuál ranura? ¿En cuál ranura? Igual como nuestra bobina de trabajo tiene paso 4, igual, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Igual vamos a meter nuestra bobina de arranque, pero en este sentido. Si nosotros tenemos nuestra entrada aquí, donde está el punto negro, entonces nuestra bobina de arranque, su entrada será en esta ranura que casi no se mira, por aquí, ahí te lo voy a marcar, aquí, a ver si lo logras ver, por ahí. Ahí va a entrar ahí va a ser la entrada de nuestra bobina de arranque con sus auxiliares. Es decir, en esta ranura que ves aquí. No en esta no, sino aquí. Entonces ahí vamos a entrar en contra de las manecillas de reloj en el mismo sentido en que nosotros ingresamos esta bobina. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar entonces a ingresar nuestras bobinas y aquí tenemos nosotros nuestra entrada, aquí al lado derecho. Miren que esta bobina va en este sentido hasta salir por aquí, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ingresar, como ya les había dicho, en este punto que está aquí, nosotros vamos a ingresar nuestra bobina, ¿ok? Así que vamos a darnos un poquito de espacio por acá para ingresar nuestras bobinas. Soltamos aquí el amarre. Aquí ya lo tenemos suelto. Y vamos a ingresar. Permítanme que le dé vuelta a esto para mi comodidad. Bueno, vamos a poner ya su tapita. Ok, ahora voy a quitar este amarre para ingresar, la otra parte de nuestra bobina.
Espero que les esté gustando el video. Por favor, den like, comenten, hagan sus preguntas y dejen siempre un comentario para ver qué tal les está pareciendo el video. Espero que esto les esté sirviendo a ustedes, que les sirva. Ya saben de que esto no es difícil, no es difícil hacerlo. Es muy fácil y esto se puede convertir para ustedes en una posibilidad de un dinero extra, ¿no? Vamos a ponerle su aislante. Ok, ahí lo tenemos. Ahora vamos, aquí tenemos la entrada, como yo les decía, esta es la entrada. Y ahora vamos a instalar el siguiente rollo de la bobina de arranque. Y esta bobina va a ir a favor de las manecillas del reloj. Entonces, aquí está nuestra entrada de la bobina de arranque. Aquí está nuestra entrada. Por lo tanto, salimos aquí por el lado izquierdo, que aquí es donde vemos la salida. Aquí donde vemos la salida. Entonces, si salimos por este lado izquierdo, entonces por este mismo lado izquierdo vamos a entrar ahora, ¿ok? Porque ahora vamos de esta manera. Entonces, por el lado izquierdo vamos a entrar, ¿ok? Vamos a quitar este amarre de aquí para ya ingresar nuestra bobina. Entonces, venimos con nuestra bobina. Nuestra bobina tiene que entrar en el sentido en las que giran, en el sentido de nuestro reloj. Entonces, vamos a ingresarla aquí. No tiene que quedar, no tiene que quedar ninguna línea afuera, ¿ok? Todo tiene que quedar dentro de la ranura, dentro de la cavidad de la ranura, ¿ok? Ahora sí le vamos a poner su aislante. Y ahí ya quedó el aislante, ¿ok? Ahora vamos con la otra parte de nuestra bobina, ¿ok? Vamos a quitarle, vamos a quitarle el amarre que le hicimos. Ok, y ahora vamos ya a colocar nuestra bobina en su lugar.
Ok, ahí lo tenemos. Ok, ya hemos ingresado nuestras bobinas. Vamos a tratar de soltar este masking tape que le puse aquí. Entonces vamos a tratar de agilizar este video porque resulta que ya se nos hizo demasiado extenso. Bueno, y así como lo ven, así es como nos quedó nuestro motor debidamente ya amarradito, con sus líneas amarradas, sus bobinas amarradas. Y no se preocupen porque les voy a hacer llegar un video en donde mostramos cómo se realiza este amarre. ¿Ok? Aquí tuve que amarrar un poquito de más por unas líneas que estaban ahí. Y aquí todavía se logra ver un poco donde nosotros marcamos la entrada de la bobina de trabajo. Y por aquí se ve el otro punto, tal vez se logra ver un poco, donde marcamos también cuando iniciamos también a colocar nuestra bobina de arranque en su entrada. ¿Ok? Aquí tenemos el punto de la bobina de trabajo y aquí la de la bobina de arranque. ¿Ok? Entonces ya vamos a empezar a armar. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y ahora llegó el momento de hacer nuestras pruebas de funcionamiento con nuestro motor. Ok, ahí lo tenemos, listo. Aquí tenemos nuestra regleta, la conectamos y no sé en este momento si está en modo encendido, no sé dónde está, en qué posición está el selector, pero vamos a encenderlo aquí en la regleta a ver lo que sucede. Y ahí donde ven ustedes, está trabajando nuestro motor. Y está girando en el sentido correcto de las manecillas del reloj. Miren. Miren, ahí está trabajando nuestro motor y espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten y sigamos más con videos aquí a nuestra derecha.